Buenos días chicos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Los invito a hacer un recorrido por los temas que hemos estado abordando en lo que va transcurriendo de este año lectivo. En el inicio de este recorrido aparece el término revolución, porque los tiempos de revolución fueron los temas que incluimos en este recorrido. También aparece el término doble revolución, que abarca este término dos procesos históricos que inician el mundo contemporáneo y le dan fin al mundo moderno. Por un lado, la revolución industrial, que se inicia en Inglaterra a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y que generó el desarrollo de nuevas formas de organización de la producción y nuevas relaciones sociales. Por otro lado, la Revolución Francesa, que comenzó en Francia en 1789 y que significa el fin del absolutismo monárquico. Para comenzar este recorrido de las revoluciones, yo elegí esta primera imagen, que es una casa de taller. Si ustedes se fijan en el margen superior derecho, aparece la inscripción Casa Taller. Y en la base de esta casa taller aparece el taller propiamente dicho, un aprendiz, un maestro y un oficial. Esta era la manera de producir antes de la revolución industrial. La producción era artesanal. Una vez que se mejora la máquina a vapor de James Watt, la producción va a dejar de ser artesanal para ser industrial. Ese es el inicio de la revolución industrial. Es el paso de lo artesanal a lo industrial, con la utilización de esta máquina mejorada por James Watt, que es la máquina de vapor. Los cambios de esta revolución fueron lentos y pasaron inadvertidos para la mayor parte de la población, pero tiempo después se van a considerar revolucionarios por la profundidad de las transformaciones que impulsaron en la organización del trabajo, las relaciones sociales, la relación con la naturaleza, las ideologías y los sistemas políticos. Aparece aquí la hiladora, porque los primeros cambios que se registraron tuvieron que ver con la producción de los textiles de algodón. Aparece en esta imagen la imagen de las hiladoras, de los telares que comenzaron a ser movidos por la máquina a vapor, y que esto permite aumentar notablemente el volumen de la producción y la productividad del trabajo. Nuevamente, el funcionamiento de la máquina de Watt. Otra de las características de esta revolución es que se pasaba de un taller artesanal que se instalaba en los domicilios particulares a la construcción de edificios de gran tamaño denominados fábricas, y donde allí el trabajador realizaba su trabajo propiamente dicho. Muy bien. Otra de las consecuencias de la revolución industrial fue el surgimiento de dos clases sociales diferenciadas, que fue la burguesía y la clase obrera, que fue también llamada proletariado. Coincidencia, la burguesía va a ser protagonista en esta doble revolución, tanto en la Revolución Francesa como en la industrial. ¿Qué lo diferencia de la burguesía y la clase obrera? La burguesía era la propietaria de todos los medios necesarios para la producción, como la máquina, la fábrica, la materia prima, y también de los establecimientos, ya les dije, las fábricas, las tierras y las herramientas. Si ustedes se fijan, en la derecha aparece la imagen de una escena familiar burguesa. Desde entonces, fíjense, las paredes, las pinturas, los cortinados, están sentados muy elegantes alrededor de una mesa que está bastante abastecida de alimentos, con personas que los sirven. A mi izquierda aparecen los barrios obreros. Fíjense que en el margen izquierdo aparece una chimenea que despide humo, y con este humo que va a ensuciar todas las casas precarias de las clases obreras. Estas casas que se fueron instalando espontáneamente alrededor de las fábricas, que reciben todo el humo de las fábricas, que no tienen sistemas de cloaca, no tienen agua potable y por lo tanto son foco de enfermedades.
porque no era un sistema que contara con características de salubridad. En la fábrica pasa lo mismo. Las fábricas no se cuidaba la higiene, no había salubridad, el trabajo, las jornadas de trabajo eran muy largas, aproximadamente 15 horas, los salarios muy reducidos y trabajaban niños, sobre todo los niños de los orfanatos. En el transcurso de estas largas y agotadoras jornadas de trabajo, los obreros industriales comenzaron a identificarse como miembros de una misma clase social y a organizarse para luchar con el fin de mejorar su situación laboral. Cabe destacar que en este entonces no existía legislación laboral que protegiera al trabajador, no existía el trabajador inscripto como conocemos hoy en día, no existían las 8 horas de trabajo y el resto de las horas como extras, no existían vacaciones pagas, no existían obras sociales. Todo esto se fue sumando por la conquista de estos primeros gremios que lucharon por mejorar las condiciones laborales, que se hicieron oír a través de los gremios. Otro de lo que deja de las consecuencias de esta revolución industrial fue el surgimiento de lo que se llamó capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Un nuevo sistema de organización económico-social que da origen a esta nueva forma de trabajo, que es el trabajo en las fábricas, y a un nuevo tipo de trabajador, que es el obrero industrial. El capitalismo tiene como motor la búsqueda de ganancias, el lucro. ¿Para qué quieren ganancias? Una parte de ellas se utiliza para mantener la producción en marcha, para luego obtener grandes ganancias u otras ganancias. La parte que no se invierte se puede acumular, se puede reinvertir y así originar nuevas riquezas. El capitalismo también requiere la existencia de mercados, es decir, un sistema de intercambios, de compra y venta, de oferta y demanda. Yo les elegí esta imagen, que son dos personas peleando por un saco de dinero, que fue lo que generó esta etapa del capitalismo. Esta etapa en la cual la competencia desmedida de países y empresas logra que se nazcan rivalidades entre los países potencia o los países industriales y que así surjan rencores que los va a llevar en 1914 a enfrentarse en una guerra, en un enfrentamiento bélico. Estaba en una guerra, que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué me dirán ustedes que esto tiene que ver con aquello? Porque bueno, como les vengo comentando, el capitalismo necesitaba de mercados. Los mercados, los países, las potencias salen a conquistar diferentes regiones y lugares del mundo considerados más débiles políticamente, militarmente, económicamente. De allí obtienen materia prima a bajo costo, se las llevan a sus países de origen, las elaboran y las vuelven a vender con un precio más elevado, por supuesto, que lo que vale la materia prima, con un valor agregado. A esta etapa muchos autores dicen que la etapa superior al capitalismo es lo que se conoce como imperialismo, que fue esto, la búsqueda, la conquista, el dominio de regiones potencia por otros lugares del mundo que no eran consideradas potencias. En esta competencia feroz es cuando se producen los primeros rencores entre los países industriales y esto los lleva a enfrentarse más adelante en una guerra. No fue la chispa que provoca la guerra, ya lo van a ver el año que viene, pero sí va a ser una de las causas. Muy bien, otra de las revoluciones que estuvimos analizando este año fue la revolución y la independencia de las 13 colonias británicas de América del Norte. En una de las preguntas del trabajo, yo les pregunto, como reitero, les pregunto ¿por qué la vinculaba las colonias con Inglaterra? ¿Qué tenía que ver las colonias americanas con la revolución industrial? Y es este esquema que les vengo comentando, de que estos países industrializados buscaron otros territorios o regiones del mundo para poder venderle su materia prima, comprarle su materia prima y venderle ya el producto industrializado o el producto elaborado o manufactura. Esta era la relación de las 13 colonias británicas de América del Norte con Inglaterra. El norte de las colonias se dedicaban al comercio y fabricaban embarcaciones para el tráfico comercial.
tanto legal como contrabando. El sur de las colonias van a producir algodón, tabaco y arroz. En estas plantaciones de cultivo, donde la mayor mano de obra que se utiliza es los esclavos traídos de África, todo lo que se produce se envía a Inglaterra. En la mayoría de estas 13 colonias, los habitantes gozaban de su propio gobierno y elegían a sus gobernantes, y las relaciones que tienen ellos con la metrópoli, o sea, con Inglaterra, es el pago de impuestos. Pero Inglaterra, que llevaba a cabo guerras en Europa, que era partícipe de guerras europeas, con el fin de poder financiar estas guerras, les imponen nuevos impuestos a los colonos americanos. Los colonos americanos se niegan a pagar estos impuestos y empiezan a reunirse en asambleas cuestionando un poco el vínculo colonial, es decir, ¿por qué seguían atados a Inglaterra? Entonces, las protestas se fueron extendiendo y se van a propagar los principios de libertad. Los voceros de propagar estos principios fueron muchos intelectuales que adherían a estos principios, como Benjamin Franklin o Thomas Jefferson. ¿Qué hace el gobierno inglés? El gobierno inglés, sabiendo que había focos de levantamiento revolucionario, envía un ejército a las 13 colonias para reprimir estas revueltas contra su dominio. Frente a esta situación, los americanos no van a hacer un paso hacia atrás ni se van a asustar con la presencia de ejércitos, sino que ellos van a organizar sus propias milicias, es decir, el pueblo en armas, con la colaboración de militares de carrera y con la colaboración de potencias europeas que eran enemigos de Inglaterra, como por ejemplo Francia. Francia, que estaba siempre en rivalidad con los reyes ingleses, ¿qué hace? Decide apoyar a las colonias americanas. ¿Pero por qué? Porque los reyes franceses creían, y estaban en lo cierto, que si las colonias americanas, que proveían de tanta materia prima, los ingleses, se liberaban, para Inglaterra iba a ser un golpe bastante fuerte. Entonces, esta es la razón por la cual la monarquía francesa apoya a las colonias a revolucionarse. Finalmente, el 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias británicas de América del Norte se reúnen en un congreso que se realiza en Filadelfia y declaran la independencia de los Estados Unidos de América. La guerra entre colonos ingleses se extiende hasta 1783, año en que finalmente los ingleses le reconocen la independencia a las colonias. Aquí tenemos, confeccionando su bandera, esta imagen. Y seguimos con la Revolución Francesa. La primera imagen de la Revolución Francesa es la del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, dos jóvenes reyes que les toca gobernar sin preparación, quizás, o sin la personalidad que era necesaria para enfrentar una crisis como la que se estaba por generar en Francia. ¿Por qué Francia va a tener su revolución? Porque hay mucho descontento, mucho descontento. Por un lado, hay mucha desigualdad social. La sociedad francesa antes de la revolución era una sociedad totalmente desigual. Existían 4 clases sociales muy diferentes unas de otras. En la cúspide del gobierno, o sea, en la cúspide de la sociedad, estaba el rey, que era supuestamente un delegado de Dios en la tierra, tenía poder divino, es decir, que era representante de Dios en la tierra, tenía el poder absoluto sobre absolutamente todos los ámbitos del Estado. Por eso se lo conoce como monarquía absoluta. Y por el otro lado, su trono era hereditario, o sea que el hijo lo heredaba y así sucesivamente. Por debajo del rey estaban los nobles, la parte más alta de la nobleza, compuesto por príncipes, condes, duques y otros, con títulos que también eran hereditarios. Los nobles, si bien la parte más alta de la nobleza, si bien poseían incontables cantidades de tierras, no pagaban impuestos. El clero, el alto clero, que era el soporte ideológico del Estado, también poseía grandes extensiones territoriales y tampoco pagaba impuestos. En cambio, el tercer estado, conformado por burgueses, campesinos y artesanos, que era el 95% de la población francesa, pagaba impuestos.
Esta organización social francesa antes de la Revolución recibe el nombre de antiguo régimen. ¿Qué otro hecho lleva al descontento social y a las rebeliones? La crisis económica que estaba llevando Francia por las malas cosechas. Aquí yo les puse una imagen de un trigo. ¿Por qué? Porque las malas cosechas de ese tiempo había generado que haya poco trigo. El trigo para el pueblo francés era importantísimo porque su principal derivado, que es la harina, producía el pan. Y el pan era la base de la alimentación de los sectores de Francia en ese entonces. Se calcula que 1 kilo de pan era consumido por cada persona del sector, de sectores populares en Francia, que cada individuo consumía 1 kilo de pan. Como escaseaba el pan, como escaseaba la harina, el precio de la harina se va a disparar y para los franceses va a ser inalcanzable poder adquirir 1 kilo de pan. Entonces empieza una serie de hechos violentos, una cadena de hechos delictivos, en donde el pueblo hambriado salía en busca de harina. Otra de las causas por las cuales se va a producir la crisis financiera es por los conflictos bélicos. Yo les acabo de contar que Francia formó parte de la guerra de la independencia de las colonias inglesas en América. Esto también le llevó mucho dinero porque no es barato mantener y sostener un ejército permanente, tampoco todos los cargos burocráticos que demanda el ejercicio del gobierno y el mantenimiento además de una corte real que vivía, valga la redundancia, como reyes sin medir el descontento popular. Aquí tenemos otra de las razones por las cuales se produce la revolución, que es la nueva corriente de ideas llamada Ilustración o Iluminismo. ¿Por qué Ilustración o Iluminismo? Porque van a llamarse así porque ellos van a arrojar luz a ese antiguo régimen al que consideraron oscuro. ¿Qué son estas nuevas ideas, la Ilustración o el Iluminismo? Es una nueva manera de pensar y entender la realidad social. Estas nuevas ideas van a ser utilizadas por la burguesía para impulsar los cambios políticos que terminan con el predominio de la monarquía y la diferencia de la desigualdad social. ¿Qué hace estas nuevas ideas? Van a revisar todas las ideas tradicionales que hasta el momento tenían las culturas europeas desde tiempos medievales. Van a empezar a cuestionar que el rey sea delegado de Dios en la tierra, van a cuestionar el poder de la nobleza y del clero, por qué ellos tienen privilegios, no pagan impuestos y ellos sí. Todo se va a empezar a cuestionar, cosa que hasta ese momento no lo habían puesto para revisar. Estas ideas van a ser todas revisadas. ¿Quiénes van a participar en esta nueva corriente de ideas? Como para nombrarle a 3 grandes representantes: Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Son grandes autores que van a escribir, que a través de sus escritos van a expresar los conflictos sociales y la nueva manera de razonarlos a la luz de los tiempos que corrían. Muy bien. Entonces tenemos una Francia descontenta por la desigualdad social, con hambre, con crisis económica, con gente que empieza a revisar y a cuestionar lo que ya estaba impuesto. El rey Luis XVI, frente a esta crisis económica, decide imponer un impuesto a las propiedades de la nobleza y del clero. La nobleza y el clero, que no estaban dispuestas a pagar estos impuestos de sus propios bolsillos, deciden aumentarles los impuestos a los campesinos. La nobleza y el clero, ¿qué piensan? Que si los campesinos se ven abrumados con más impuestos, van a levantarse en contra de las decisiones del rey Luis XVI, y el rey Luis XVI, que no contaba con un carácter muy fuerte como para poder frenar diferentes rebeliones, daría marcha atrás. Pero el rey Luis XVI, en cambio, para solucionar todo este conflicto, propone una reunión de los Estados Generales, que es lo que aparece en la imagen en este momento, que era una asamblea tradicional del reino en el que se hallan representados los 3 estados de la sociedad francesa. El primer estado representado por la nobleza, el segundo estado por el clero y el tercer estado por
la burguesía, campesinos y artesanos. El tercer estado en individuos es el que más individuos tiene, porque fíjense que el tercer estado es el 95% de la población francesa. El segundo y el primer estado, no. Entonces, ¿qué es lo primero que pide el tercer estado? Que las decisiones se voten de forma individual, es decir, per cápita, un voto por cabeza, y no que sea un voto por estado. Fíjense, si por ejemplo el rey Luis XVI les da a votar si querían o no impuestos para las propiedades de la nobleza y el clero, la nobleza hubiese dicho que no, ahí tienen un voto. El clero hubiese dicho que no, 2 votos, contra uno del tercer estado que iba a decir que sí. Entonces siempre el estado iba a salir perdiendo, el tercer estado, por más que constituya el 90-95% de la población, siempre terminaba perdiendo. Entonces, el tercer estado propone que se vote por cabeza, un voto por individuo. Ante el temor de perder el control de la asamblea, la nobleza y el clero rechazan esta exigencia, por lo que el tercer estado decide separarse de los estados generales y se constituye como una asamblea nacional integrada por todos los habitantes de la nación, desde entonces considerados ciudadanos. Los sectores de París se suman a la rebelión antiabsolutista y el 14 de julio de 1789 toman por asalto la Bastilla, que era la cárcel real. Muchas ciudades de Francia van a seguir con el ejemplo parisino y crean ayuntamientos revolucionarios. La toma de la Bastilla es el inicio de la revolución y queda demostrado la falta de poder y de autoridad de la realeza. Muy bien. Se constituye entonces la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se reúnen todos los revolucionarios. Pero dentro de esta asamblea, que tomó una serie de medidas muy importantes, la asamblea, por ejemplo, elimina los privilegios de la nobleza, elimina el diezmo y establece una constitución que limita el poder absoluto del monarca. En esta constitución, la constitución está encabezada por el lema de la constitución, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, la libertad individual, la igualdad ante la ley y el fin de los privilegios, y la fraternidad entre todos los habitantes de Francia. Este texto encabeza la Constitución francesa. En los derechos del hombre y del ciudadano se ven expresados estos lemas tan importantes para la Revolución Francesa. También se eliminan todos los impuestos y los tributos y las cargas feudales que los campesinos debían pagar, porque los campesinos empiezan a levantarse en los diferentes... se empiezan a levantar, empiezan a quemar castillos y empiezan a sembrar temor entre la nobleza. Para frenar este descontento es que se le eliminan los tributos feudales. Muy bien. Con todas estas conquistas de la asamblea, esto no evitó que haya diferencias y problemas dentro de la asamblea. A mi izquierda, los jacobinos, que expresan las ideas de los sectores más radicalizados. ¿Qué quiere decir? Todos quieren la revolución, pero los jacobinos que están a mi izquierda, que se sentaron a la izquierda de la asamblea, por eso la izquierda recibe ese nombre, ustedes habrán escuchado izquierda y derecha más de una vez, hablando de política, escuchando de noticias y demás, habrán escuchado la izquierda y la derecha. La izquierda, los jacobinos, que ocupaban ese lugar, expresaban las ideas de los sectores más radicalizados, les venía diciendo, es decir, que querían arrancar todo de raíz. ¿Quiénes se encontraban entre los jacobinos? Los abogados, los artesanos y los pequeños comerciantes. Los jacobinos cuentan con el apoyo de los sectores populares de París, conocidos como los sans-culottes, quienes reclaman por el sufragio universal y porque se tomen medidas para acabar con el hambre y la miseria. A la derecha están los girondinos, que también van a querer la revolución, pero representan a los sectores más moderados, es decir, que quieren la revolución, pero más pausada, más moderada. En un primer momento, entonces, una vez que se sucede la revolución y que la asamblea se conforma, el poder lo toman los girondinos en un primer momento, estos revolucionarios más moderados. Los girondinos van a establecer una monarquía parlamentaria, es decir, una monarquía que ya no se va a tener poder absolutamente sobre absolutamente todas las cosas, sino que va a
ser controlada por una constitución. ¿Está? Entonces, esta monarquía constitucional se intenta mantener en el poder, pero el rey Luis XVI comete un par de hechos que enardecen a las multitudes y se termina por eliminar. ¿Qué hace el rey Luis XVI? Al rey Luis XVI primero lo encuentran cuando en 1791 intenta huir de Francia con rumbo a Austria. Este hecho, imagínense, que provocó la indignación de la mayoría de los franceses, que consideraron la actitud del rey como una traición a la nación francesa, porque el rey Luis XVI no se quedaba a defender su pueblo y a solucionar los problemas, sino que intentaba huir. La situación se va a agravar cuando al año siguiente los monarcas europeos deciden declarar la guerra a Francia porque temen que la revolución se expanda. Entonces, también se va a crear a generar una nueva insurrección popular cuando se van a hacer públicas las cartas en las cuales el rey francés alienta a los austríacos a invadir a Francia. Entonces, en este hecho, se levanta una multitud, va a asaltar el Palacio de las Tullerías, que era donde residía el monarca, el rey y su familia. Fueron encarcelados, acusados de traición y ejecutados. Francia deja de ser una monarquía parlamentaria, ya no va a existir el rey y se va a proclamar como la primera república francesa. Aquí empieza el gobierno de los jacobinos, que era el otro grupo revolucionario que quería la revolución radical de raíz, y va a empezar una etapa de guerra y de terror. ¿Guerra contra quiénes? Guerra contra las potencias vecinas que temían a que la revolución se expanda y atacaron a Francia, a esta revolución. Y por el otro lado, el terror. ¿Por qué? Porque los jacobinos, liderados por Maximilien de Robespierre y apoyados por los sans-culottes, que eran los sectores populares franceses, los parisinos, los jacobinos establecen un régimen que se va a basar en el terror, porque según ellos era necesario aterrorizar y aplicar un terrorismo para defender las conquistas alcanzadas hasta el momento. Entonces crean un comité de salvación pública controlado por los principales líderes jacobinos, y todas las personas consideradas de traición eran juzgadas y ejecutadas sumariamente. Muchos nobles, clérigos, opositores a la revolución, líderes del movimiento revolucionario, que empiezan a cuestionar la matanza que se hacía en París durante ese entonces, en Francia, durante ese entonces. Bueno, Francia tenía entonces los enemigos internos que creía controlar con el Comité de Salvación Pública, justiciando y matando a quien ellos creyeran traicioneros, y además, para hacer frente a las potencias enemigas a la revolución, crean un ejército nacional integrado por ciudadanos franceses. Ellos consiguen las victorias, consiguen mantener la revolución en pie, y debilitó la posibilidad de que vuelva a restaurarse un monarca en Francia. Al disminuir el peligro externo, aumenta la oposición interna a la política de terror implementada por Robespierre, y en 1794 los sectores de tendencia moderada, los girondinos, van a dar un golpe de Estado que desaloja del poder a los jacobinos, y Robespierre fue también ajusticiado. El poder ejecutivo de la República pasa a ser desempeñado por un nuevo gobierno que se llamó el Directorio. Pero la historia no termina acá, porque en 1799 Napoleón Bonaparte encabeza un golpe de Estado que depone al Directorio, ahí termina la etapa revolucionaria, porque el último gobierno revolucionario, que fue el Directorio, termina siendo derrocado, y él primero va a instalar un gobierno del consulado. Fue nombrado primer cónsul y desde entonces busca concentrar el poder político en su persona. Napoleón Bonaparte se va a proclamar como cónsul vitalicio, y se va
a coronar a sí mismo como emperador de Francia en 1804. Y desde Francia, Napoleón Bonaparte va a intentar extender su influencia y su dominio, mejor dicho, a países vecinos. Es aquí donde inicia, se prende la chispa para nuestra propia revolución, cuando Napoleón Bonaparte, con la ambición de extender su territorio de Francia, invade España, deja al rey español Fernando VII preso y pone a su hermano José Bonaparte en el trono. Es el momento en donde los americanos, que ya en América se venía gestando también la revolución, ponen el foco en esta situación por la cual, si el rey francés, que supuestamente ejercía la autoridad en América, está preso, porque ellos deberían seguir siendo colonos de España. Todo este tema lo van a ver ustedes en el nuevo trabajo práctico que yo les hice la entrega. En ese trabajo práctico también les asigné, además de mi correo electrónico, mi número de teléfono. ¿Por qué el número de teléfono? Porque quizás están haciendo el trabajo, tienen alguna duda. Por ahí el WhatsApp es más ágil en cuanto a la comunicación. Yo para el correo me tengo que sentar en la computadora y demás. El WhatsApp uno, o el teléfono, la mensajería del celular, uno la tiene más a mano. Entonces por ahí, si ustedes necesitan resolver alguna duda al desarrollar el trabajo, me quieren enviar un mensaje, yo hasta les puedo mandar audios explicándoles aquello que no entiendan o que se les dificulte desarrollar. Siempre recuerden que si me mandan un mensaje, escríbanme de qué cursos son, qué división, bueno, tercero C, ya sabemos, y su nombre, o por lo menos su nombre, yo a los nombres me los conozco a todos. Acuérdense de escribir el nombre para que no se me, para ubicarme cuando me hagan las preguntas, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil. Así que bueno, espero escucharlos, espero leerlos, a ver qué duda tienen, si este repaso les fue favorable, si con este repaso revisaron un poco y entendieron quizás un poco más sobre estos tiempos de revolución, que son muchísimo más ricos, tienen muchos más detalles para analizar, pero me parecía importante que, bueno, llevando adelante esta modalidad, yo pueda hacerles algún recorrido que hablara de lo visto, lo analizado y lo aprendido hasta el momento. Así que bueno, los leo y los escucho cuando lean, por supuesto, el último trabajo práctico y se presentan todas las dudas que quieran resolver. Yo estoy acá para atender esas dudas. Un abrazo a cada uno de ustedes.